Nuevo programa de Bocados Saludables. Vamos a tratar de un tema, bueno, todos son interesantes y importantes, ¿no? Todos los días tenemos que comer. Y si comemos saludable, pues mejor. No vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de la alimentación de los deportistas. Y para hablar de la alimentación de los deportistas, me encuentro con Samuel Díaz. Samuel Díaz es un doctor en nutrición que forma parte también del equipo IVADI, Instituto Valenciano Digestivo del Hospital La Salud de Valencia, para que nos haga una pequeña introducción de lo que es la alimentación en los deportistas. Digo pequeña porque en posteriores podcasts queremos saber si puede ser que nos hable de cosas más profundas de cada deporte, ¿no? Buenos días, Samuel. Muy buenas, un placer estar aquí. Bueno, el placer es mío de conocerte y poder hablar de lo que es la alimentación de los deportistas, porque aparentemente no es importante, pero creo que es fundamental. Está claro que los deportistas de élite pues tienen sus nutricionistas y su gente, ¿no? Que lo están cuidando ahí, lo ponen en una urna, en su cunita, como si fuera un bebé, pero los deportistas amateurs no es el caso y creo que les vendría muy bien que tus consejos, ¿no? Samuel, ¿cómo ves el tema de la alimentación en los deportistas a nivel general? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que se cometen también, yo creo que a día de hoy quizá un poco menos, pero sí que se comete bastante el error de darle demasiada importancia a la parte de entrenamiento y muy poco a la parte de nutrición, sobre todo a nivel amateur. A nivel profesional, evidentemente, esas cosas se controlan, aunque también hay casos por ahí, excepciones que seguramente tampoco lo lleguen a hacer. Pero al final importa esa parte de nutrición, porque bueno, sí que vemos la gente que lleva incluso las pulseras de actividad, va controlando muy bien los entrenamientos, va controlando muy bien todo y luego les preguntas por la parte de nutrición y la gran mayoría yo considero que se suelen quedar cortos, no tanto quizá a nivel de calorías, que también tampoco suelen ir acordes con los entrenamientos, también sobre todo el consumo de hidratos de carbono, que al final es el principal sustrato que utilizaríamos luego al final como sustrato energético a la hora de los entrenamientos. Y yo creo que el principal error que habría a día de hoy es el descontrol en general, porque no tenemos en cuenta lo que estamos comiendo. Al final hay que tener en cuenta que es el combustible que estamos tomando para luego poder llevar a cabo la actividad y también adaptarla a las circunstancias. No es lo mismo un corredor, aunque sea a nivel amateur, que vaya a hacer carreras populares de 8 o 10 kilómetros, a alguien que ya se vaya a hacer medias maratones o incluso maratones. También hay muchos deportistas amateur que se van y se preparan para hacerse maratones y luego ni siquiera tienen en cuenta la nutrición en general y mucho menos aún la parte de la nutrición durante el entrenamiento, que también podemos tocarla. Esa parte luego de pues, si tomar algo de bebidas energéticas, bebidas tipo isotónicas también, o geles, etcétera, que luego también o se toman con desconocimiento y te puedes tomar en un maratón 1 o 2 geles, cuando al final es una cantidad también muy pequeña de energía para luego el gasto que suele haber en ese tipo de competiciones. O luego otro tipo también eso de bebidas que también nos puedan aportar hidratos de carbono, ya sea durante el ejercicio y eso. Y aparte de lo que hagamos también en nuestro día a día, acorde con los requerimientos del deporte que hagamos, que también al final hay que tenerlo en cuenta. No todos los requerimientos son iguales y luego también aparte tener en cuenta el resto. No es lo mismo también trabajar sentado 8 horas que si hacemos otro tipo de actividad donde vayamos a gastar más energía aparte del entrenamiento. Al final todo eso, a nivel de gasto que tengamos, hay que tenerlo en cuenta. Si no cubrimos eso con lo que consumamos a nivel de calorías, luego no vamos a poder rendir bien, nos estaremos cansados, peor rendimiento, más fatiga y en definitiva al final pues cuando queramos prepararnos cualquier tipo de carrera, aunque sea a nivel amateur, pues va a ser peor tanto el rendimiento como la recuperación, incluso también luego está la experiencia propia de hacer ese tipo de actividad. Si hacemos por gusto, pues si tenemos peor rendimiento nos quedaremos también con peor sabor de boca, en definitiva. Porque los deportistas amateurs, dependiendo de su trabajo habitual, que es el que necesitan para poder vivir, necesitan un tipo de alimento a otro tipo de trabajo, ¿no? Porque claro, no es igual una persona que esté trabajando en una silla, ¿no? Todo el día, 8 horas, que uno que esté en una fábrica. Puede variar mucho la alimentación para un deportista. Sí, sí, sí. Al final, claro, va a depender, pero por ejemplo, comparando 8 horas de un albañil a 8 horas de alguien que trabaja en una oficina,
el cambio a nivel de calorías puede ser muy grande. O sea, al final, a ver, por decir algo así, una estimación a ojo, habría que calcularlo, evidentemente, depende de la persona, de su peso, etcétera, pero a lo mejor puede haber una diferencia de 1000 calorías o más a nivel de gasto energético, ya solamente teniendo en cuenta el trabajo, más luego aunque hagan el mismo tipo de deporte, evidentemente. Y a igualdad de tiempo, de duración de ese deporte, de rendimiento, de intensidad, pero ese cambio a nivel de trabajo a lo mejor tiene que consumir a otra persona casi, a veces a lo mejor casi el doble de calorías, para luego rendir igual en el mismo tipo de deporte. Puede haber mucha diferencia también en el tema de los deportes. Samuel, el hecho de que uno juega al fútbol o natación, atletismo, hay mucha diferencia. Más que por el tipo de deporte, que también, al final también sobre todo son variables, que esto ya también sería, bueno, por la parte del entrenador, al final eso seguramente lo pueda explicar mejor, pero son la parte del volumen de entrenamiento y la intensidad. Eso quiere decir, el volumen al final viene a ser la duración del entrenamiento, si incluso es un entrenamiento, incluso puede ser hasta un entrenamiento de gimnasio, el volumen al final son no solamente si me pego en el gimnasio 2 horas, sino también el tiempo que me pego, no, el tiempo que me pego haciendo las series, por ejemplo. O sea, a lo mejor si me hago 30 series por entrenamiento, pues eso es el volumen. O en el caso de correr, pues si me voy a correr 1 hora, pues eso es el volumen de entrenamiento. Y la intensidad también es a la intensidad, si la contamos por ejemplo del 0 al 10, pues a la intensidad que estamos haciendo ese tipo de actividad. Si estamos corriendo a nuestro 80%, o estamos haciendo por ejemplo las series en el gimnasio a un porcentaje que nos quedamos cerca de fallar esa serie o no. O sea, al final también eso va a marcar también la diferencia luego en el consumo calórico. Más allá del tipo de deporte, sobre todo va a ser juntando esas variables. Claro, si hay un deporte, por ejemplo, que tiene unas variables al final que te mantienen durante ese tiempo, la variable más alta, por ejemplo, el tema de, sobre todo en correr, o atletas sobre todo de resistencia, o triatlón, de ese tipo. Los entrenamientos al final suelen ser largos, al final suelen ser largos de varias horas, aunque quizá la intensidad es menor, pero claro, es una actividad que estás haciendo durante mucho tiempo, muchas horas, y eso al final el consumo calórico también suele ser más alto, por ejemplo, que quizá en quien hace un tipo de deporte más, pues a lo mejor menor, ¿no? O se prepara carreras más cortitas, de 8 kilómetros, o incluso de 6, o deportes o entrenamientos de fuerza, que a lo mejor vaya a entrenar 2 o 3 días por semana, y tampoco vaya a hacer mucho más a lo mejor de eso, de 1 horita, 3 cuartos de hora de entrenamiento. Al final eso va a marcar más la diferencia, más que el otro. Entonces, depende del tipo de deporte, al final son cosas que van a influir bastante. En el deporte colectivo, por ejemplo, el fútbol es el deporte más popular que tenemos, pero tenemos también el baloncesto, el balonmano. Los jugadores prefieren más pues, jugar, ¿no? con la pelota, ¿no? Resulta más divertido. ¿Cómo aceptan el tema de la alimentación? Porque si está toda la semana trabajando en otros trabajos que no sea el deporte, toda la semana se tienen que preparar el partido, pero también tenemos la alimentación. ¿Cómo aceptan este? Al final la forma de afrontarlo ahí sería juntar también, o sea, claro, más que preparar el partido solo, lo normal es que también se hagan algunos entrenamientos, ¿no? Entre semana, aunque también hagas otros tipos de actividad y no sea tampoco, no te dediques profesionalmente al deporte. Esos entrenamientos al final también es optimizar la parte de alimentación. El cómo hacerlo ahora en el práctico, ahora pongo algún ejemplo, pues sería hacer simplemente, o sea, adaptar pues eso, los entrenamientos, depende también, porque para el fútbol tampoco, el entrenamiento de fútbol no debe de ser solamente jugar al fútbol para entrenar, o sea, o jugar o rendir en un partido de fútbol, sino también entrarían otro tipo de entrenamientos como entrenamientos de gimnasio o incluso de resistencia, etcétera. Más allá también de luego la parte técnica del fútbol y demás. Entonces la forma de prepararlo sería, en base también al entrenamiento que vayas a hacer, pues al final las bases que se deben de cumplir sería consumir suficientes calorías para poder recuperarte. Claro, cuántas calorías consumir, eso hay fórmulas para poder hacerlo a nivel teórico y saberlo, que luego sería hacerlo, poner esa teoría en práctica y luego ver las diferencias, si te recuperas bien, si mantienes o no el peso y a partir de ahí modificar, quizá comer un poquito más, un poco menos. ¿Vale? A día de hoy tampoco, y más a nivel amateur, tampoco vamos a estar contando las calorías que tomamos, pero sí que tenemos de referencia porque lo normal es que comamos cantidades muy parecidas en el día a día. Y lo normal es que incluso tu cuerpo cuando hace más deporte te pida más comida. Entonces, si de esa forma regulamos y vemos que mantenemos también una buena composición corporal a nivel de, pues eso, de porcentaje de grasa, de masa muscular y sobre todo que nos encontramos con energía, con fuerza para rendir bien, a nivel de calorías probablemente lo estemos haciendo bien, nos estemos quedando en un rango bastante bueno. Entonces sería a lo mejor el cómo adaptarlo en un caso así, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo puedo hacer bien y mantenga peso, pues en el momento que vayas a hacer más deporte, aumentar más calorías respecto a los días que no estés haciendo deporte, que evidentemente eso tampoco es difícil de hacer porque también sueles tener más hambre. También luego la cosa es que tomas ahí cuando tienes más hambre o no, con que rellenas también luego esa hambre, que ahora lo comentamos, y básicamente eso sería una de las principales bases.
y con eso luego a la hora de llegar al partido rendirás bien. Ahora por el contrario, si a lo mejor en lugar de hacer eso te quedas corto de comida, no comes lo suficiente, vas sumando entrenamientos y te vas quedando corto de energía, no te vas a recuperar bien y luego llegar al partido te notarás con menos energía y peor rendimiento, evidentemente. Entonces, pues, una de las partes principales, las calorías. Ahora, dentro de esas calorías, nota las calorías, o sea, las calorías son calorías, eso sí, pero dentro de las calorías pues hay diferentes macronutrientes, están las proteínas, los hidratos y las grasas, eso al final todo lo hemos escuchado. Y para el tema de rendimiento, como hemos comentado antes, pues la parte de hidratos de carbono, yo es una de las cosas que al final siempre recomiendo que al menos se asegure un mínimo de hidratos de carbono para poder rendir bien. Ese consumo de hidratos de carbono, pues igual, si hacemos entrenamientos, los días que hacemos entrenamientos o entrenamientos más largos, pues aún intentamos que no falten esa cantidad de hidratos de carbono, o sea, simplemente es aumentarla. Que alimentos luego que lleven más hidratos de carbono, o sea, es fácil, alimentos tipo cereales como el arroz, la pasta, el pan, frutas también, o sea, al final hidratos de carbono a día de hoy no es fácil, o sea, no es difícil el consumirlos. En nuestro día a día los solemos tomar de sobra, que de hecho a veces pasa que incluso en deportistas, por miedo a coger grasa, choca el hecho de decir, tengo miedo a los hidratos de carbono y terminan comiendo menos hidratos de carbono que luego gente que no hace deporte. Eso también suele pasar bastante. Cuando tiene que ser al revés, no hay que tenerle miedo a esos hidratos que te van a hacer rendir más, mejor rendimiento, incluso al final, en definitiva, mejor composición corporal, lo que quiere decir menos grasa, más masa muscular y te llevará también eso a poder rendir mejor. ¿Cuánto tiempo de reloj antes de practicar la actividad deportiva, Samuel? Pues así, a ver, a nivel general y también dependiendo de la actividad, porque no es lo mismo una actividad que se llama más movida, donde al final las pulsaciones suban mucho más y durante mucho más tiempo, que otra que al final vaya a ser menos. Pero siempre en mínimo, para asegurar una buena digestión de lo que hemos tomado, podríamos dejar entre hora y media a 2 horas. También va a depender mucho de lo que comamos, claro. La composición de la comida va a influir, o sea, todo lo que sea una comida baja en fibra y en grasa se va a digerir más rápido y eso nos va a permitir luego poder rendir bien y hacer la digestión bien sin molestias. También luego, como todo, pues hay personas que tienen más sensibilidad a nivel digestivo, otras menos. Quien las tiene quizá a lo mejor hay que jugar también tener más cuidado o comer menos cantidad o cosas más específicas. Eso también lo va a marcar un poco la persona, pero a nivel general mínimo hora y media, 2 horas y sobre todo asegurar hidratos, mejor sin fibra, pues por ejemplo cereales, aunque sean refinados, tipo copo de maíz, pueden ser, algo también por ejemplo de pan blanco, algo de ese tipo, sería perfecto antes de hacer algo de deporte. Y juntarlo quizá con algo de proteína, aunque tampoco sea lo principal ni lo más importante, pero bueno, pues tampoco vamos a comer lo otro a palo seco, por meter algo así. Y por ejemplo cereales con leche y una pieza de fruta podría ser también una buena opción. Y ya está. Además, sobre todo, evitar no meter, por ejemplo, mucha grasa. Si hacemos una tostada, no meter tampoco mucho aceite o aguacate o huevos. Al final la digestión sería más lenta. Más tirar opción con una tostada, pues hacemos, por ejemplo, algo de jamón con un poco de tomate y nada, un pequeño chorreón de aceite de oliva, algo de ese tipo. Por ejemplo, sería también mejor opción. Que luego es como todo, habrá personas que se coman un bocadillo una hora antes y no tengan molestias. Y quien con poquito que se tomen, pues al final va a tener también molestias. Pero a nivel general, ya con cubrir eso, sería más que suficiente. Y más importante también que justo antes de la actividad, porque luego también hay que tener en cuenta que lo que tomamos, sí, lo usaremos como sustrato energético dentro del deporte, pero también hay que tener en cuenta que luego esas reservas en el músculo que tenemos de energía que usaremos durante el deporte se suelen, al final se recargan, sobre todo incluso el día previo o los días previos. Incluso a veces más importante, si hacemos una competición, por ejemplo, un sábado, pues casi que la cena y lo que hayamos tomado el día de antes va a ser más importante para que todo el cuerpo esté, digamos, recargado de energía a nivel sobre todo de glucógeno muscular, que es como se reservan en el músculo, para poder rendir bien que lo que tomemos antes. Al final lo que tomamos antes, digamos que es como que evitamos que las reservas que tenemos en el cuerpo se vayan desgastando y usemos también en sangre cuando tengamos al final lo que vayamos a digerir justo antes de esa actividad. ¿Vale? Así un poco a grandes rasgos, aunque hay matices. Una vez iniciada la actividad, no hay que consumir ningún alimento o se puede. Se puede y sería lo ideal, lo más óptimo en algunos casos. Aquí también va a marcar la diferencia pues, la duración. O sea, si es una actividad que al final dure pues en torno a una hora y media, más o menos, tampoco haría falta preocuparnos por eso. Si son actividades ya más largas, sobre todo ya más tipo, pues eso, media maratón, maratones, triatlón, al final cuando ya nos vayamos a hacer varias horas de ejercicio habría que tener en cuenta lo mismo de antes también, porque al final el tomar algo antes del ejercicio te puede ayudar a guardar las reservas de glucógeno en el cuerpo,
pero eso al final se va a gastar. O sea, al final, a las pocas horas de deporte, más o menos está la media y el corte, pues hora y media aproximadamente, ya haría falta empezar también a incluir algo durante la actividad. Que el que incluir ahí sería meter algo tipo, por ejemplo, pues esto, geles que venden, que al final llevan diferentes compuestos, o sea, diferentes mezclas también de hidratos de carbono. Los ciclistas son los que consumen. Sí, también los ciclistas también. Sobre todo los ciclistas son también quienes hacen las tiradas más largas. Claro, y ahí, Samuel, los ciclistas, cuando consumen el gel, lo consumen 10, 15, 20 minutos antes de empezar el puerto o ¿cuántos minutos? Sí, no, o sea, Eso es rápido de sí, la asimilar digestión el de cuerpo. esos suele ser bastante rápida. Hay algunos de ellos que no, también depende, es importante también luego elegir bien el suplemento que estamos tomando, porque luego la digestión, los componentes influyen también en todo eso, hay que tenerlo en cuenta. Pero un ciclista puede tomarlo antes, o antes no hace falta que tome nada, pero no sé, puede tomar algo también sólido, no tiene por qué ser algo de geles o bebidas. Y luego durante la actividad va a depender mucho. Al final, cuanto más hidratos de carbono seamos capaces de tomar por hora y tolerar por hora, mejor rendimiento vamos a tener, porque al final el cuerpo va a ser más capaz de usar más energía. Entonces, claro, esto es como todo, o sea, cuanto mayor nivel tengamos y más también traemos al cuerpo a nivel digestivo, etcétera, para todo eso, mejor rendimiento vamos a tener. Pero eso conforme vayamos subiendo también de nivel. Deportistas de élite al final van a tolerar y van a tomar mucha más cantidad de hidratos de carbono por hora de las que va a tomar un ciclista, por ejemplo, amateur. Eso también. Entonces las cantidades va a depender un poco. Hombre, como recomendación general, pues a lo mejor por hora de actividad no estarían mal, mínimo incluso un par de geles. Aunque claro, tampoco vas a ir a base de geles. Si te vas a hacer una tirada muy larga, también se compagina eso pues, con alguna bebida isotónica que rica en hidratos de carbono también. Que luego también hay que matizar dentro de las bebidas porque hay algunas que no llevan suficientes hidratos de carbono, tampoco son isotónicas. Pero vamos, alguna bebida también rica en azúcares tipo Aquarius o alguna similar, o hechas, también se pueden hacer. O sea, coges tú que lo venden en polvo y le añades el agua y te haces también con la concentración que quieras de hidratos de carbono esa bebida y ya está. Y al final, sobre todo por hora, asegurar un mínimo. No como hace mucha gente, es 4 horas de bici y se llevan un gel, o medio gel para las 4 horas de bici, que dicen, me ha dado la pájara. Normal, normal. Puede depender del esfuerzo, ¿no? Porque no es igual una etapa que sea plana, lisa, que, bueno, cuando aparecen las montañas, ¿no? Porque pierdes mucha más la sudor y todo eso te hace perder mucho más Sí, grasas y todo. Sí, aparte también, y sí, incluso ahí ya también entra la parte de hidratación. Al final también hay que tener en cuenta luego que de hecho a nivel de élite yo no llego a llegar a ningún deportista, pero sí hay compañeros que conozco sí que lo han hecho y al final, claro, a nivel de élite ya es también incluso contabilizar los entrenamientos, la sudoración del deportista y en base también luego a eso ajustar la hidratación, los líquidos que vayan a tomar y dentro también de eso los electrolitos también, porque beber agua como tal y ya está, al final no, tienes que tomarla con sodio, con potasio, etcétera, y también con eso tenerlo en cuenta. Al final, eso sí, pero eso ya sobre todo a niveles ya más profesionales. Y los tenistas, Samuel, el mordijito al plátano no falta, ¿eh? No falta. Potasio principalmente o ¿por qué? Sí, más que Es por un eso también. mordijito, ¿eh? Sí, Dos no dan, ¿eh? Dan uno. sí, y más que por eso también por la parte de hidratos, aunque al final tampoco, desde mi punto de vista tampoco es lo más óptimo, la verdad. Al final hay mejores opciones y porque básicamente un mordisco en plátano, la cantidad de hidratos de carbono que te puede aportar pues es baja, la digestión también no va a ser igual de rápida que por ejemplo un gel o de una bebida, porque realmente vaya a ser un poco más pesada. Ahora que lo tolera bien, perfecto, tampoco hay problemas, pero es más fácil que se tolere quizá un poco peor eso y a lo mejor ahí se pueden usar geles y bebidas antes que por ejemplo la fruta como tal. Pero también, por eso también, por ejemplo, le meto un mordisco de plátano y tampoco se come el plátano de una, porque como se comerá el plátano de una en pleno partido, al final el problema sería digestiones. Claro, mandamos ya más sangre al estómago para hacer la digestión, etcétera, y ya al final luego se puede generar malestar y al final también peor rendimiento. Por eso. Y a nivel general, Samuel, ¿cómo ves tú la alimentación en los deportistas? Porque allí donde vivo, que sigo bastante el fútbol amateur y la alimentación, estoy seguro que se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Los fines de semana consumen mucha bebida de fuego, ¿eh? Y todo eso, ¿qué puede pasar? Al final, claro, ¿Qué puede pasar, Samuel? peor No, rendimiento no se seguro. puede rendir, ¿no? No se puede rendir. No se Sí. puede rendir igual, es imposible. De esa forma al final es imposible. Es como si queremos con un coche hacer 500 kilómetros y le estamos echando gasolina para hacer 300. O sea, al final no vamos a poder hacerlo por mucho que queramos.
el cuerpo no te va a dejar. Eso por una parte. Entonces, claro, y dentro de la parte de nutrición, o sea, las bases que se deberían de cumplir al final, como hemos comentado también de la parte de calorías, etcétera, eso sería importante. Y más allá también de la parte de calorías dentro de deportistas amateur o de fútbol también. Como también has dicho, el tema de los fines de semana, claro. Eso también implica luego no solamente el tema de beber alcohol, sino que implica beber, o sea, dormir menos, el descanso también como falle, por muy bien que estemos comiendo y entrenando, tampoco vamos a poder rendir al 100%. Entonces, al final también es un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta, más allá también de la nutrición, para luego poder rendir bien. Ahora, si tuviéramos que poner algún ejemplo o dar un poco de luz ahí a cómo hacerlo a deportistas amateur, tanto de fútbol como del resto, una dieta basada al final, sobre todo en alimentos vegetales, porque al final también, por mucho que hablemos de rendimiento, la salud tampoco la podemos dejar de lado. Y al final también, según luego todo lo que vemos a nivel de ciencia, acercarnos a un patrón de alimentación más basado en alimentos vegetales se relaciona con mejor marcadores de salud y mayor prevención de muchas patologías a nivel incluso de cáncer. Entonces también todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué quiere decir eso? Al final también, o igual que por decir dieta mediterránea y se queda ahí y la gente se lo toma como quiera, una dieta basada en alimentos vegetales, pues eso, dieta final también que no falten legumbres, frutas, verduras, cereales integrales también como el arroz, trigo y derivados también del trigo, ¿no? Pasta integral, pan integral, quinoa, avena, o sea, al final hay muchos ejemplos también ahí. También evidentemente, pues oye, si la persona consume algo de carne, pescado, etcétera, pues también al final también priorizar carne blanca, pescados blancos, todo eso y frutos secos, frutas, verduras también. Y eso debería de ser la base también de la dieta a nivel de variedad. Que luego también todos tengamos que, bueno, pues sales el fin de semana a comer diferente o tomas algo de alcohol algún día también puntual. Todo eso también, bueno, tampoco va a influir mucho. Lo que va a importar es lo que hagas el grueso de la semana y en tu día a día y cuáles son tus hábitos. Cosas que hagas puntualmente y no te van a afectar. O sea, lo más importante es el día a día de toda la semana, que si un fin de semana, un sábado, pierdes el control, es mejor mantener toda la semana bien que el último día, o sea, el día antes del partido, que pierda el control. Bueno, Samuel, ¿o cómo tenemos eso? hombre, ahí comparando depende, que probablemente no va a ser buena opción ninguna de las dos. Ya. Porque tanto si la semana, por muy bien que haga la semana, te descontrolas el sábado, evidentemente el domingo no vas a rendir bien en el partido. Pero si también el sábado, bueno, el sábado haces las cosas regular y de lunes a sábado has hecho las cosas regular, pues el rendimiento tampoco va a ser. Ahora, que a corto plazo se vaya a ver menos afectado el rendimiento, probablemente si hacemos de la segunda forma. Si hacemos las cosas regulares de lunes a sábado. Porque si te metes una fiesta, un festival, el sábado, el domingo, por muy bien que hayas hecho todo, no. Pero no por la parte quizá de nutrición ni de entrenamiento, sino por esa falta de descanso, que tampoco te va a dejar rendir. Probablemente. Entonces, ahí ya no es ni una cosa ni otra. Al final es como todo, es también decir, también la frecuencia con lo que hagas cada cosa de ese tipo, o si te sales de fiesta pues que no te coincida con un partido, también a eso va a ayudar. Que luego las cosas las hagan mejor o peor entre semana, a nivel global también te va a ayudar y a medio o largo plazo también. A corto plazo también ese tipo de cosas quizá influyan menos. Pero también va a depender de la prioridad que tengamos. Al final, si la prioridad que tenemos con lo que estamos haciendo es por un partido que tenemos pronto, o ya es de cara a tener varios partidos, una temporada entera, y como queramos llevarlo a cabo. Samuel, hemos hecho un recorrido de más o menos lo que significa la alimentación, ¿no?, para el deporte. Quería proponerte esto, ¿no?, de que iniciáramos un podcast, alimentación hacia el mundo deportivo. También estaría bien que nos acompañara en algunos programas, si te parece bien, nuestra compañera Noelia, Noelia Sancho, la psicóloga, porque va relacionado bastante, ¿no?, el tema de la alimentación con el tema psicológico. Sí, sí, sí. Aunque eso desde luego que lo puede decir mejor Noelia que yo. Pero ahí hay una gran relación, o sea, tanto con eso incluso con la parte de rendimiento y todo, evidentemente. Como hay algo ahí que no te esté dejando rendir, no te puedas centrar en el rendimiento, en lo que tienes que hacer, no vas a poder, desde luego, optimizar tu rendimiento ni estar al 100%, eso seguro. Porque necesita el alimento, o sea, la alimentación necesita una especie de apoyo psicológico. Bueno, a ver, eso va a depender, o sea, si hablamos simplemente de cuidarnos a nivel de hábitos y tenemos unas condiciones es más o menos, oye, que pues, sean óptimas para poder hacerlo, tampoco es como tal. Otra cosa es seguir enfoques más restrictivos por X circunstancias, ya sea por una patología o en este caso por a lo mejor rendimiento más a nivel de élite y cosas ya algo más restrictivos.
También depende del caso, hay a lo mejor quien eso puede aceptar y tolerar muy bien y lo lleva sin problema, y a lo mejor hay quizá quien le cueste mucho porque su punto de vista es la nutrición. Al final, dentro de el rendimiento, si englobamos todos los psicología, nutrición, entrenamiento, incluso descanso, etcétera, claro, al final probablemente haya cosas, o sea, personas que uno de esos puntos los lleve muy fáciles y a lo mejor otros les cueste mucho. Entonces es como todo. Y a lo mejor incluso hay gente que dice, pues mira, yo de nutrición con 4 pautas me apaño muy bien y soy muy estricto, y me falla más la parte de necesito a alguien que me esté apoyando psicológicamente, porque a lo mejor el tema del entrenamiento me cuesta aguantar la exigencia que me requiere. Va a depender también un poco del caso, pero sí, o sea, al final depende del caso. Pero el apoyo psicológico tanto en una rama como en otra probablemente sí que haga falta en una gran mayoría, sobre todo cuando vamos subiendo el nivel de la exigencia. Entre nosotros se encuentra la Noelia. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Noelia, ya estás escuchándonos de que la alimentación en el mundo deportivo, ¿qué papel tiene la psicología en el deporte, pero relacionado con la alimentación? A ver, todo esto se podría reducir en una frase, ¿vale? Y es la de mens sana, in corpore sano. Mente sana, en cuerpo sano. Un deportista difícilmente, por no decir imposible, podrá progresar como tal si tiene problemas mentales, ya sea depresión, ansiedad, lo que sea. Tenemos ahora ejemplos. Tenemos ahora mismo a Ricky Rubio. Ricky Rubio. ¿Vale? Hay jugador de élite, NBA, bueno, pues que se ha retirado para cuidar su salud mental. Ha renunciado al Mundial. Ha renunciado al Mundial. O sea, un jugador de élite. A mí es que se me pone la garganta con estas cosas porque qué mal tengo que estar para decirme voy. O sea, ¿qué estará pasando por esa cabeza para tu sueño, tu pasión, no poder disfrutarla? Hay algo que me lo impide, ¿vale? Y luego también, hace poco también, una noticia también de Carlos Alcaraz, que vamos, menudo carrerón lleva ese chico, lo joven que es, y él recalca que todo esto no hubiera sido posible si no fuera por su ayuda, o sea, por la ayuda psicológica que recibe. Claro, es que son personas muy jóvenes que de repente esto le viene como, guau, es que hace 5 minutos estaba jugando con mis amiguitos y con mi entrenador y ahora de repente soy lo más. Tengo millones de seguidores, entonces eso me está creando una presión que lo que para mí antes era mi hobby, mi pasión, ahora encima es que me está acarreando una serie de problemas que como no sea el mejor, yo no quiero jugar, ¿vale? Entonces, ahí me estoy adelantando, yo ya me voy como siempre, ahí aparece el famoso, no sé si lo habrás oído, el síndrome del impostor, ¿vale? Muchos deportistas y muchos cantantes también, esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo Dani Martín también ha anulado su gira porque sufre el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es un cuadro psicológico en el que la persona se ve incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces hay deportistas de élite que llegan a dudar de sus cualidades como deportistas y piensan, pues que, por ejemplo, imagínate en el caso de Carlos Alcaraz. Yo me meto en la cabeza de Carlos Alcaraz y imagínate que tiene síndrome de impostor. Yo diría, pues ahora estoy en tan buena posición porque, claro, Rafa Nadal ya es mayor. No piensa, estoy en la posición que estoy porque soy la pera limonera, ¿vale? O sea, todo es como a factores externos. La suerte, he estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Entonces, este síndrome está en auge. O sea, poca broma con este síndrome, sí, porque sí, cada vez más, pero a nivel de deporte, a nivel artístico, a nivel incluso profesional, en consultas se está dando mucho el síndrome del impostor, que al final, como siempre, es ansiedad. Como tú y yo siempre acabamos hablando de esto, es como el ciclo de la vida, volvemos a la ansiedad. Bueno, lo que estábamos diciendo, si un deportista no está al 100% bien, o sea, a nivel mental, es muy difícil que pueda rendir al 100% a nivel deportivo. Así pues, el psicólogo de deporte trabaja motivación, concentración, memoria, autoestima, regulación de las emociones y regulación del nivel de exigencia. Es por ello que la implantación de la psicología deportiva es importante para alcanzar grandes objetivos, como puede ser mejorar la confianza, mejorar la motivación y mejorar el rendimiento. Favorecer la concentración, que es muy importante, ayudar a mejorar las técnicas de entrenamiento, porque estoy, digamos, con atención plena en mi entrenamiento, no en voy a ganar, voy a perder, qué va a pasar, etc. Mejorar la gestión del tiempo también, porque estos deportistas también se centran tanto en lo que es su vida deportiva
que lo que es familia, amigos, ocio, queda en último lugar, ya no en segundo o en tercero, en último. Disminuir la inseguridad, por lo que te digo, que muchos de ellos empiezan como muy fuerte, pero se van dando cuenta que hay mucho nivel. Y luego, por último, mejorar el trabajo en equipo, porque, por ejemplo, en fútbol y todo esto hay muchos problemas de lo que llamamos también en fútbol amateur y en tal, estrellita, ¿sabes? De, menos mal que estoy yo en este equipo y yo soy el de los goles, pero claro, somos un equipo y tú metes goles porque nosotros llegamos a ti y te damos esa oportunidad. Pero dentro de estos problemas que tienen, ¿aceptan el tema de la alimentación? O sea, ¿entra la alimentación dentro de sus problemas? Yo creo que sí. Incluso en el mundo deportivo hay muchos deportistas, tanto de élite como amateurs, que tienen trastornos de la conducta alimentaria, ya sea porque llega a ser como una obsesión, el conteo de calorías, proteínas, si hago tanto ejercicio voy a estar mejor, entran en un círculo vicioso, por lo que te digo, y olvidan lo que es la vida normal, ¿sabes? Que pueden alimentarse normal y pueden llevar una vida normal, y quizá un poquito menos normal que la tuya y la mía, que no tenemos que cuidarnos tanto, pero que para ellos puede llegar a convertirse en una obsesión lo que es la alimentación. Samuel, hemos escuchado a la Noelia en el tema psicológico de la alimentación. Para finalizar ya lo que es nuestro podcast, ¿qué resumen nos podrías decir de lo que hemos hablado? A ver, como resumen, sobre todo como ideas que se puedan llevar también un poco a efectos prácticos, que al final también luego de esto siempre sacar la parte práctica es la que, porque si no al final de poco servirá. Yo me quedaría sobre todo con, evidentemente no hay que obsesionarse con todo lo que estamos consumiendo ahora, pasar de no darle importancia ahora a querer contar cada gramo de lo que comemos, tampoco tendría mucho sentido, pero sí que ser conscientes de cuanto mayor gasto tengamos en el deporte, más exigente sea también, tampoco tengamos miedo a comer las calorías que necesitamos y a consumir también sobre todo suficientes hidratos de carbono, que soy muy pesado con eso porque es que me he encontrado de muchos deportistas que vienen consumiendo cantidades muy muy bajas. Entonces, principalmente es no tener miedo al consumo de calorías y menos aún si tienes unos gastos energéticos altos y más aún no solo aparte del deporte, sino el tema de también si tienes un trabajo que encima es activo y aparte también entrenas, pues aún tendrás más gasto y aún tendrás que consumir más calorías. Además, de hecho, el cuerpo te las va a pedir. Si no vas a estar siempre con hambre y también hacerle caso al cuerpo porque también te enviará señales. Si estás rindiendo peor, estás con peor ánimo, ves que no te recuperas bien los entrenamientos, quizá también es que te estés quedando corto de consumir calorías, probablemente. Aunque puede haber otros factores también, pero si solamente nos ceñimos a la parte de nutrición, probablemente también te estés quedando corto de calorías, así que escucha al cuerpo y dale más calorías también y sobre todo mayor consumo, pero esto, sin miedo. Aportar siempre en comidas y cenas algo de hidratos de carbono e incluso también algunos pequeños snacks como en desayunos y meriendas, algo con tostadas, algo de cereales, algo de ese tipo, también siempre puede ayudar a sumar algún extra. Como ha dicho Samuel, hacerle caso al cuerpo, escucharlo bien, porque nosotros somos los que mejor nos podemos escuchar. Y nada, tener en cuenta que la alimentación es y forma parte muy importante de nuestra práctica de deporte. Samuel, muchas gracias por nuestro podcast y espero que el podcast Alimentación Saludable para el Deporte siga entre nosotros. Así será. Cuento contigo. Por supuesto. Muchas gracias y hasta el próximo. Un abrazo.